Buen día a todos. Estamos aquí en un bucle más, como siempre, con un invitado muy especial que nos viene a compartir algunas ideas, claro, del psicoanálisis, de la clínica. Y pues bueno, estamos aquí con Martín Mesa, ¿sí? Martín Mesa es un psicoanalista argentino que vive en Brasil, es investigador de la salud mental de la Universidad Federal de Bahía y también es director de Ápola Brasil. Bienvenidos todos. Estamos aquí, Alan y yo, muy contentos de recibir a Martín Mesa. Hola, Martín. Hola, Zaira, Alan. Eh, bueno, un gusto también de estar aquí con ustedes. Tenía muchas ganas de dialogar aquí en Bucle, así que muy contento. Genial, bienvenido Martín. Ya Zaira aperturó de una manera ejemplar, como siempre lo hace. Y bueno, yo también darte la bienvenida, qué gusto que estés aquí. Vamos a dialogar varias cosas de psicoanálisis, que es lo que nos compete a varios. Y bueno, bienvenido, adelante. Bueno, Martín tiene, bueno, bueno, tiene más, porque él es escritor, es investigador, y bueno, vamos a dialogar en torno a dos libros. Uno es Lacan, Revolución Negada, y el otro es Los conceptos prefreudianos para un psicoanálisis por venir. Parece que Martín tiene bastante para compartir acerca de estos dos grandes libros que ha escrito últimamente. bueno, gracias, Zaira. Tal vez para iniciar lo que podría decir eh, es que la verdad los dos libros son una propuesta de, de resolución para algunos problemas, yo diría primarios, del campo psicoanalítico. Es decir, que cuando decimos que Lacan implica una revolución negada y que hay un psicoanálisis por venir, por fuera de los prejuicios de la obra de Freud, por ahí después ampliamos un poco más esto, pero lo que queremos decir es que no se trata de una simple comparación para medir semejanzas y diferencias entre las obras. Es decir, no sería una pasión colonial del siglo XIX de establecer las diferencias. Eh, en ese sentido, si uno lo toma así, que muchas veces se toma así, lo que en psicoanálisis decimos rivalidad imaginaria, eh, me parece que, bueno, todos podemos decir, para mí en esta parte son parecidos, para mí acá Lacan es freudiano, para mí acá Freud es lacaniano, y podemos establecer ese tipo de similitudes y diferencias. Para mí eso es un procedimiento abstracto, estético, que puede tener su valor, pero a mi modo de ver no es tan relevante para los intereses y los problemas del campo psicoanalítico. Es decir, de alguna manera estos tomado así, el árbol nos tapa el bosque, como se decía antiguamente. Es decir, se imposibilita de ver cuál es el problema que intentan responder. Las diferencias que se pueden establecer entre las dos teorías. Si ustedes quieren, me permiten, me gustaría situar este problema, eh, después decir algunas cosas como el libro intenta responder, pero yo diría que el problema, digo, ¿por qué? Porque si nosotros no coincidimos que hay un problema, bueno, la charla sobre las diferencias entre Freud y Lacan se podría andar en un café, por ejemplo, en el territorio de un café, y estaría muy bien. Ahora, si entendemos que hay un problema, tal vez sea mejor medida la respuesta de las diferencias de Freud y Lacan en tanto cómo responden o no a este problema. Y ahí ya la charla tiene un otro territorio.
Entonces, yo diría así, el problema puede ser descrito de tres maneras, que son complementarias también, y que es que una gran proporción de analistas en formación en las diferentes instituciones, y esto ya es otro problema, cómo se componen las diferencias institucionales en nuestro campo, pero no importa. La cantidad de analistas en diferentes instituciones muestran severos problemas para entender la teoría. Alguien puede decir no, y entonces, bueno, no coincidimos y tenemos que revisar este problema. Pero el diagnóstico es este, y esto trae bastantes consecuencias para lo que significa la transmisión de un campo, de ideas dentro de una disciplina. Incluso el futuro mismo de la propia disciplina. Una otra manera de pensarlo, digo, acá estamos hablando de la formación de los analistas. Otra manera de pensarlo, el problema es que también muchos analistas tienen o tenemos bastantes dificultades en la clínica. Es decir, con qué herramientas teóricas, técnicas, nos enfrentamos a las dificultades clínicas. Y habría una manera tercera de decirlo, que también abarca estas dos formas de descripción, que es que el saber psicoanalítico está estancado y aislado hace mucho tiempo. Esto quiere decir que leemos los mismos textos, decimos las mismas ideas, y si los nuevos psicoanalistas lo que terminamos transformándonos es en comentadores de las mismas ideas y textos antiguos. Con lo cual esto también nos aparta del debate de ideas de campos vecinos. Esto se percibe en nuestra comunidad de alguna manera, aunque no se diga de forma abierta, y se resuelve mediante un procedimiento que entiendo que es paradójico, que es por la vía empirista de actualizar el objeto. Entonces hacemos congresos sobre nuevas formas de sufrimiento, nuevas posiciones subjetivas, cómo la cultura cambió y ahora se sufre diferente. Bueno, esto tiene el problema, no es un problema en sí, es que la paradoja se da, es que hacemos todo este movimiento legítimo, pero con los mismos conceptos, con las mismas ideas. Lacan esto lo diagnosticó en el 50 y en el 60. Lo que pasa es que uno lo actualiza, pero ya estaba, y yo creo que cuando Lacan dice que fracasó, es decir, uno tendría que pensar que Lacan intentó resolver este problema, y cuando él fracasa, digamos así, si uno fracasa en resolver un problema, se puede tornar un capítulo más del problema. Con lo cual me parece que este hecho, digamos, todavía estamos viviendo en el campo del psicoanálisis los ecos, las ondas de este fracaso incorporado al problema. Lo diría así. El fracaso es multicausal, pero una de las vertientes que podemos definir el fracaso, que por lo menos yo lo entiendo así, es que se le dio una formulación al problema. Lacan habló de, ahí me salió el portugués, habló de deterioro, de estancamiento, de aislamiento, pero la formulación que ganó cuerpo en la comunidad analítica fue de desvío. Y me parece que esa es una forma ambigua y no muy productiva de plantear el problema, porque la solución inmediata, natural, es el retornar a los orígenes, a la verdad original. Es decir, no quedó formulado como, por ejemplo, qué problemas tiene el modelo de la neurosis infantil para resolver las neurosis traumáticas o de guerra. O hoy podríamos decir los estrés postraumáticos. No quedó formulado de esa manera. Si lo quieren formular de otra manera el problema, en términos de la filosofía de la ciencia del siglo XX, podríamos decir que el psicoanalista de la actualidad no tiene posibilidad de elegir
teorías diferentes para la resolución de problemas. En consecuencia, no tiene problemas para resolver, por lo tanto, no precisa de teorías distintas para ser desarrolladas. Hay un homenaje al bucle a este canal. Si se arma un problema en bucle. En ese sentido, el único problema de los psicoanalistas, y que la IPA fue creada para eso, como dispositivo institucional, es que nuestro campo se tiene que defender de la degradación de nuestro saber en el tiempo, es decir, de la desactualización. De esa manera, las soluciones son dos: por la vía empiricista del objeto, que ya les mencioné, o por una heurística negativa, en los términos de Lakatos, que es defenderse de esa desactualización. Y si quieren, una tercera manera de formular el problema, ya en los términos de Lacan, para mí la mejor manera en que Lacan presentó el problema, no tanto en la cuestión del desvío, es en 1953, cuando él abre su programa de investigación, su propuesta para el psicoanálisis, que pierde. Él lo propone para la presidencia de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, y pierde con otro proyecto que entendía que las ciencias humanas se integraban a la neurobiología. Y cuando Lacan propone ese proyecto, dice: hay que romper con la terminología freudiana. Es la única manera que tenemos para seguir el tren de la ciencia. Y en 1954, es decir, cuando él es excomulgado, reintroduce, renueva su proyecto, y dice que es un hecho muy sorprendente en la historia de las ciencias que el psicoanálisis, o que en el psicoanálisis Freud sea el único, sea el primero, y además siga siendo el único en introducir conceptos fundamentales. Entonces dice, bueno, ¿podemos decir que los conceptos de Freud son propiamente conceptos que Freud aportó? ¿No serán conceptos en formación, en evolución? ¿No serán conceptos a ser revisados? Esta es me parece la mejor manera de definir el problema de Lacan, y de alguna manera la apuesta de estos dos libros intentan interpelar argumentativamente si Freud ha sido el único, efectivamente, en aportar las bases conceptuales del psicoanálisis. Entonces, no sé si se entiende bien la metodología. No sería por la vía del objeto, la vía empírica, de indagar las modificaciones subjetivas, sino hacerlo reconociendo que estas modificaciones históricas, sociales y culturales, que hay que reconocerlas, pero a partir de identificar la propia historicidad de los conceptos psicoanalíticos. Entonces, digamos, en el libro de los prejuicios freudianos, se trata de hacer evidente que el trabajo conceptual de Lacan produce un vaciamiento de los prejuicios existentes en esos conceptos en formación de Freud, y por lo tanto intentan alcanzar una evolución y un mejor estatuto conceptual. Entonces, el libro sería una respuesta afirmativa, digamos, un avance en esta propuesta de Lacan, de decir que los conceptos freudianos precisan evolución, precisan formación, que están en revisión. Entonces, por ejemplo, trabajamos como uno de los capítulos, como a partir de la noción de significante, articulado en la noción de demanda, exige abandonar la centralidad del modelo de la neurosis infantil. Es decir, como el concepto de significante incluye la repetición traumática de las neurosis de guerra, que no tienen representación o sexualidad infantil, que Freud no las encontraba, y entonces cómo supera ese modelo representacional del conflicto psíquico. O por ejemplo, cómo en otro capítulo el complejo de Edipo,
con el destino anatómico que Freud le pretende dar, encuentra severos problemas en la clínica e inclusive severos problemas para dialogar con las teorías de género, queer, que hoy están... Problemas políticos. ¿Cómo? Problemas políticos. Problemas políticos, teóricos, clínicos, sistémicos, sí, muy grandes. Entonces digo, si uno, por más que se actualice por la vía del objeto, si sostenemos ese modelo edipiano de esa manera, es muy difícil poder decir algo. Hay otro capítulo que es sobre la materialidad discursiva de la sexualidad, entonces ahí también el problema político está mejor planteado. Hay un trabajo sobre el binarismo freudiano y cómo la sutura de Lacan resuelve ese binarismo y esa sustancialización presente en la obra freudiana. Esto es muy importante no solo para la clínica, sino porque también, otra vez, problema político de discusión con otros campos, que podríamos ver cómo los otros campos resolvieron, porque es un problema que también tuvieron las ciencias sociales y las ciencias humanas, es decir, lo interior y lo exterior, el individuo y la sociedad, la superestructura y la infraestructura. Entonces, bueno, y en Lacan hay una tentativa efectivamente de resolución de ese problema conceptual. Entonces, en definitiva, este libro trata de hacer honor a esta idea de Lacan de que los conceptos tienen que tener una historicidad, una evolución, un trabajo, un desarrollo. Y en ese sentido hay que marcar los prejuicios. Bueno, ahí vemos cómo Freud tiene severos prejuicios biológicos, evolucionistas, sexistas, eurocéntricos. Lacan tiene otros también, ¿no? Y ya la segunda propuesta, digamos, el libro de Lacan, La Revolución Negada, tiene un otro énfasis, donde no solo intentamos mostrar que los conceptos que Lacan produce, el trabajo conceptual de Lacan avanza, despeja algunos prejuicios, sino que por ese mismo trabajo conceptual llega a un punto que debiera ser sancionado como una revolución paradigmática, es decir, salir de la idea de que hay una evolución que se va avanzando hasta un punto que se revoluciona. Es decir, que el avance ya se da no por acumulación, por avance o por evolución, sino por revolución. En ese sentido, todos los capítulos del libro intentan marcar la oposición entre los conceptos freudianos y los conceptos lacanianos. Representante diferente y opuesto, ya no solo diferente, opuesto, totalmente distinto a significante, complejo de Edipo opuesto a metáfora paterna, neurosis en Freud opuesto a neurosis en Lacan, RCI opuesto a las tópicas freudianas, pulsión opuesto a goce, transferencia como descarga libidinal o reproducción del pasado, opuesta a transferencia como desarrollo del saber, bueno, y así otros conceptos centrales del psicoanálisis. Es decir, que lo que intenta este libro, y los autores que hacen parte de él, con bastante rigor argumentativo, intentan mostrar en esta oposición, otra vez, no un problema de mera diferencia estética, sino que esta oposición, esta diferencia, tiene las características que Thomas Kuhn, consagró a una manera particular de evolución del saber científico. ¿Sí? Entonces, específicamente se intentan mostrar que son inconmensurables. Esto quiere decir que no pueden ser comparados, que no se pueden encontrar similitudes, no. Lo que quiere decir inconmensurables es que no hay ningún lenguaje teórico, metaestructural, no hay ningún lenguaje neutro, nosotros podríamos llamar el freudo-lacanismo, el lacanés, que sea capaz de traducir los conceptos de ambas teorías sin que tengan una pérdida significativa. Se los puede traducir, pero se va a perder mucho.
Entonces, aquí la respuesta que este libro intenta dar a aquel diagnóstico primero que estábamos hablando. No se entiende la teoría psicoanalítica, no se puede resolver muchos de los impases de la clínica, no avanzamos en el desarrollo de los conceptos, porque se creó un lenguaje neutro, yo lo llamo freudocentrismo, inclusive para marcar su vinculación con el eurocentrismo, que al intentar traducirlo, significante es igual que representación, pulsión y goce, intentar traducir esto, bueno, lo que hace es, como son conceptos inconmensurables, lo que hace es perder partes significativas de las ideas que esas teorías intentan presentar. Y en este sentido es tanto de las de Freud como de la de Lacan, de los dos. Bueno, un poco el libro intenta responder de estas dos maneras distintas esta problemática. Los libros. Sí, gracias, Martín. Bueno, por ahí se me está regresando. No, ya. Es que estaba escuchando. Había eco. No, pero ya. Bueno, ahorita conforme te iba escuchando, cuando hablas de esta, digamos, como oposición que se construye a partir de los conceptos freudianos y a partir de los conceptos lacanianos, esto que comentas como es inconmensurable, no hay un lenguaje neutro que, digamos, los enlace, ¿sí? Sí lo voy entendiendo. Bajo ese sentido, ¿cómo sería posible entonces hacer una clínica ahí? Porque me hace pensar que entonces hay una clínica freudiana, una clínica lacaniana, pero entonces, ¿cómo hacer una clínica psicoanalítica teniendo ahí conceptos que se contraponen? ¿Sí? Que digamos es como complicado, difícil enlazarlos, como en este lenguaje que tú nombras, como neutro, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque entonces vamos a estar en oposición siempre, ¿no? Y creando, digamos, como luchas, de repente lo veo así, dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería posible desde tu recorrido, desde tu lectura, desde tu escritura, hacer entonces una clínica ahí, estando esa oposición inconmensurable? Eh, bueno, es muy buena la pregunta. A mí me da la impresión que hay un problema anterior a eso que es epistémico, antes de llegar a lo clínico, que es qué concepción tenemos del mundo. Este lenguaje neutro que por veces se puede oponer, uno podría decir que tiene, además de la operatoria, que es separar una teoría en su conjunto, en sus núcleos, en sus articulaciones conceptuales, y pedacito por pedacito traducirlas, se podría hacer, lo que se hace, pero lo que tiene en la base, y esto por ahí es lo más importante a decir, es que existe un mundo previo, es decir, esta operación de traducción de la teoría psicoanalítica entendida como neutra, y es decir, que los únicos conceptos son freudianos, tienen en la base el problema que tiene el traductor universal de Quine. ¿Sí? Quine entiende en su libro El mundo como objeto que hay un mundo afuera y teorías que lenguaje y teorías que lo interpretan, que lo captan. Y entonces, después sí se puede, entre los lenguajes, nosotros pensemos entre las teorías, traducirlos internamente, porque hay un objeto allá que ya está captado de alguna manera. Esto, digamos, tiene este presupuesto epistémico. Y es un problema porque entonces se entendería que Freud captó
la división del sujeto, la división del individuo en la Viena del siglo XIX, y que entonces todas las otras teorías debieran traducirlos a su idioma, porque ya está captado y que ese es el objeto empírico de siempre. Eso tiene el problema que, por ejemplo, en epistemología se supone que cada teoría produce mundos posibles, produce modificaciones del referente, sería en la ciencia. Es decir, el universo de Einstein no es el mismo universo que el de Ptolomeo ni que el de... Entonces, bueno, pero no es el mismo objeto, no, porque la ciencia se redefine por el objeto de estudio. Entonces, lo que yo diría en la clínica es que si hay teorías como la de Melanie Klein, como la de Winnicott, que pueden conservar el mismo referente freudiano y aportar distintos conceptos, uno ahí no tendría mayor problemas, y igual sería toda una operatoria que el campo tendría que hacer, para ver cómo la pulsión o el estadio depresivo de Melanie Klein puede ayudar mejor a la parte del complejo de Edipo que Freud no. Entonces ahí efectivamente las teorías se pueden complementar, se pueden investigar a partir de esas ideas nuevos desarrollos o mejores maneras de entender los problemas clínicos. Esto es válido. Es decir, lo que se llama ciencia acumulativa. El problema viene, me parece, cuando lo planteamos con Lacan, es que hay una otra clínica absolutamente diferente, porque la teoría de Lacan es una revolución. Este es el planteo de base. Y entonces cuando ya lo querés tratar como una evolución, por ejemplo, se lo aplica a un referente distinto. Freud entendía que el referente de su teoría era el individuo. Los problemas interiorizados o internos del individuo. Y este era el referente de las interpretaciones freudianas y de la teoría freudiana. Entonces todo el desarrollo psicosexual, yéndose hasta la especie filogenética, cuando Lacan produce, y él dice casi en una intención igual al de las ciencias, voy a producir la tópica del inconsciente como una reducción, así como la lingüística hizo una reducción de su objeto, un algoritmo, e instauró su ciencia, y Lacan hace el algoritmo significante, lo articulado al goce, a todos los conceptos que fue desarrollando, se muda el objeto, y entonces se muda también, cambia también el referente. Por lo tanto, ahí uno podría decir, surge otra clínica o tenemos acceso a otros mundos posibles, a otros tipos de... Entendemos distinto el sufrimiento. Así como el tiempo y el espacio ya no es tiempo y espacio, es espacio-tiempo, bueno, nosotros trabajamos con otro referente, ¿sí? Que es el sujeto en ignición de otra edad, o el inconsciente como discurso del otro, entonces ya no está en el individuo, entonces, bueno, efectivamente ahí se reconfiguran los problemas de la clínica y se los entiende diferente. Porque si no tendríamos, Zaira, que decir, si nosotros trabajamos en un mismo territorio clínico que trabaja para achicar el campo y ser injusto con algunas teorías, que trabaja la neurología, la psiquiatría, la psicología individual, la psicología social, los neuros cognitivos. En el territorio trabajamos más o menos con lo mismo. Depresiones, ansiedades, síndrome de pánico. Y entonces, ¿por qué no podríamos traducir y no oponer los conceptos de la neurotransmisión del psicoanálisis? Y porque decimos no, porque tienen otro referente, ahí está la inteligencia, el conocimiento. Después es el punto si tienen, qué efecto clínico esto tiene. Efectivamente ahí lo que se puede discutir es qué efecto producen en la realidad, qué efecto clínico, qué eficacia tienen. Bueno, ahí es la disputa científica que está muy mal planteada.
general, que no se puede hacer fácil tampoco, pero es lo que tenemos. Entonces yo te diría que este sería el punto. Habría una clínica, sí, si pensamos en la revolución lacaniana, distinta. Y que inclusive nos dice que esos sufrimientos, que para ahí lo que era sufrimiento en términos freudianos, no es sufrimiento en términos lacanianos y que no lo deberíamos atender. Es decir, le debería decir, usted no tiene problema. Es decir, Freud, dificultad para trabajar y para amar. Neurosis. Por los conflictos psíquicos habría dificultad para trabajar y para amar. Y nosotros hoy podríamos decirles con un montón de otros discursos que interpelan lo social, eso no es ningún problema. Bueno, si usted sufre, si lo vemos, pero por ahí está sufriendo de algo que no es un problema. Porque, por ejemplo, la teoría de Wallace, diciendo que la contemplación es la manera más interesante de resistir a los problemas del capitalismo. Te diría esto. Bien, a Si se ver, permite. está bueno eso, Martín, porque ahí lo que me parece que cuajas muy bien, digamos, en este desarrollo que haces para SAI, es la idea de que nosotros operamos con una epistemología, claro, por supuesto, hay un marco de lectura con lo cual uno puede entender cierto sufrimiento, es decir, en ciertas consonancias teóricas uno tiene la manera de proceder hasta clínicamente. Yo creo que ese elemento está, digamos, ahí entendido en cierto estudio psicoanalítico, me parece importante que tú lo menciones así, porque ciertamente si uno tiene un referente, no sé, kleiniano, si le quieres llamar así, por ahí tú vas a leer algo del paciente kleinianamente, ¿no? Dicho así. Y no significa que no estés bien o que estés mal, va más allá de eso, sino que me parece que uno puede introducir ciertos elementos hasta políticos ahí, éticos con respecto al sufrimiento del otro, ¿no? Esto que tú llamas, eso no es un problema, ¿no? ¿Se le pasa? Capaz que no es un problema, le pasa a todo el mundo, ¿no cree? Entonces, por ahí como que esa manera, ya digamos, ya es una intervención en sí para nosotros, ¿no? Ya es una manera de intervenir porque está el otro ahí. Ahora, hay algo que yo quisiera preguntarte, porque me parece que también ahí se dice poco o todos podemos ahí como obviar cosas y me parece importante rescatar la idea que tú decías, el gesto revolucionario de la obra de Lacan. Es algo que interesa a muchos. Que es, bueno, hay cierta subversión psicoanalítica con Lacan, podemos ya todos llegar a decir eso. Pero, digamos, tú en este diagnóstico de autor, de lector, de estudioso del psicoanálisis, ¿de qué elementos tú sacarías, laburarías, por así decir, de lo que Lacan considera como revolucionario, digamos, o en este paradigma, claro, en este cotejo paradigmático? Lacan, ¿qué saca, digamos, para nombrar esa revolución? ¿No? Porque nosotros podemos decir después de 30, 40 años, 50 años, ¿no? Lacan fue revolucionario, sí, 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 tal cual. Pero cómo Lacan se atrevió a ser revolucionario, capaz que sin saberlo, ¿no? O sea, ya después de esos años, uno, ¿qué podría sacar de eso que nosotros podemos decir? Bueno, Lacan tiene cierta revolución paradigmática de la clínica, de la teoría, de la subversión consciente del sujeto. ¿Qué elementos, digamos, tú sacarías a nivel autorial de eso que uno podría decir? Yo considero, no sé, este elemento teórico, esta maniobra de Lacan en esos años, me parece que hace esto. ¿Qué elementos tú identificarías? Eh, bueno, los elementos como elementos en el sentido de Aristóteles, todos los conceptos que él conservó de una manera revolucionaria, es decir, subvertiéndolos, o que él agregó, pero para decirlo mejor y intentar ir a donde me parece que tú quieres llegar. Es que Lacan dijo que era freudiano, y esto en nuestra comunidad se lee como un principio religioso. Es que Lacan no puede decir que él es
revolucionario, porque en estas materias no se puede querer hacer una revolución, hacerla, digamos. Es muy difícil. Es decir, Igual uno imagínense sabe que ustedes se ahora hizo, decir, pero bueno, yo voy a después. revolucionar el psicoanálisis. Bueno, lo podés decir, pero Claro, claro. qué sé yo, no sé, Fidel Castro, voy a revolucionar Cuba. Sí, bueno, pero lo podés decir, podés tomar el poder. Después hay que ver si es una revolución, De porque acuerdo. puede no serlo. Ya, bueno, sí, usted otra vez es el gobernador y hacemos todo lo mismo. Con lo cual, me parece que hay un carácter denegado de la Revolución Lacan y que, insisto, es una llave de lectura. Se puede leer así. El tema es, bueno, cotejar lecturas distintas. Si lo leemos como revolucionario, bueno, tenemos que demostrar conceptualmente que es inconmensurable. Bueno, quien lea el libro podrá criticarnos y decir, no, no lo demostraron. Sí, aquí lo demostraron. Ahora, eso en el trabajo conceptual. Lo que yo creo que si partimos de esta tesis y ustedes la toman como válida antes de leer la argumentación de cada concepto del libro, lo que me parece que hace y cómo entender la revolución en ese sentido es que me parece que Lacan abre y al mismo tiempo cierra otros campos para el psicoanálisis. Es decir, otras maneras de poder vincularse con el objeto, con su sufrimiento, con lo... ¿Cómo ese descubrimiento, vamos a decir así, el descubrimiento fue el inconsciente? Perfecto. Voy a dar una vuelta grande para responderte, para no... Nosotros damos por válido que y mezclamos el territorio, lo que se llama en epistemología más actual, territorio de donde se opera una teoría, con el descubrimiento de la teoría. Es decir, para nosotros inconsciente y clínica vienen pegados. Lacan es tomado mucho más que por cualquier autor de problemas de clínico en la literatura o en hermenéutica. Uno abre el libro de Lucien Bardin, Análisis de contenido, y está el psicoanálisis, entre todas las técnicas hermenéuticas de interpretación. Nosotros decimos, no, horror. Bueno, pero esas técnicas, menos el psicoanálisis, porque Bardin tampoco lo entiende muy bien y no lo puede formular como formula otras técnicas, se aplican en las ciencias sociales para poder interpretar los datos de las investigaciones. Lo que quiero decir es que cuando Lacan, yo en el libro, cuando diferencio neurosis en Freud y neurosis en Lacan, digo, parto de una hipótesis fuerte, que es que el descubrimiento psicoanalítico del inconsciente se fue apagando en la clínica. Se fue, el desvío, ¿sí? Ese da en la clínica. Para nosotros es imposible de pensar porque clínica, nosotros decimos sale de la clínica. Pero si ustedes piensan los 3 desvíos que Lacan propone, y ahí me parece que es lo revolucionario de Lacan, los 3 desvíos, o dónde se puede ver esto, los 3 desvíos de Lacan es en la clínica. Lacan dice, está en función y campo en las primeras páginas, pero cuando se dice desvío, esto se olvida en psicoanálisis. Lacan dice, ¿se desvió por dónde? El análisis de niños, de donde surgió los conceptos de imaginario y la preeminencia de la función del yo. Pero surge en la clínica de niños, tan combatido por Lacan, esos conceptos. Se desvió en la exploración psicoanalítica del análisis de la psicosis, donde se produjo la idea, el concepto de relaciones de objeto, tan trabajado y criticado por Lacan. Y se produjo en la incursión clínica del análisis didáctico, donde arrojó la noción de contratransferencia. Es decir, en la clínica psicoanalítica se produjo un desvío, es decir, el inconsciente como descubrimiento entendido. Si ustedes lo piensan en la clínica freudiana, también
el más allá del principio del placer, la segunda tópica freudiana, el yo, el ello y el superyo. En el yo, el ello y el superyo, ¿dónde está el inconsciente? Termina siendo un problema de... Se separa y se reteoriza la Spaltung, y es entre pulsiones y yo, inmaduro, el yo inmaduro, las pulsiones. El inconsciente se va perdiendo. Y entonces, ¿qué dice Lacan? Otra vez, función y campo. Para retornar a esa verdad originaria, que ya dije que está mal planteado, pero Lacan lo dice así, ¿dónde voy a volver para plantear la transparencia del inconsciente? ¿Más allá? No. ¿Los 5 historiales freudianos? No. ¿Dónde vuelve? Interpretación de los sueños, donde él dice, se ve con claridad que está estructurado como un lenguaje consciente. Psicopatología de la vida cotidiana, olvido de nombres, todas las estupideces que nos pasan en la vida cotidiana a nosotros, la llave, que la perdí, que no sé dónde está, uy, donde se ve la combinatoria significante, y el chiste y su relación con el inconsciente, donde se ve con mayor transparencia, dice Lacan, los efectos del inconsciente. Con lo cual, si sumás 2 más 2, dice, Lacan vuelve a la clínica. No, vuelve a la normalidad, por llamarlo de alguna manera. Dice, ahí está ahí donde yo puedo reteorizar el inconsciente. Para mí esto tiene 2 efectos de revolución. Por un lado, plantea que reformulado, ahora sí, como lo reformula Lacan, ¿no? Con significante, goce, otro, objeto A, etcétera, no es el inconsciente representacional, pulsional, etcétera. Si no lo reformula en la clínica, lo reformula a partir de otros textos, uno podría decir que ese redescubrimiento del inconsciente después precisa un territorio. ¿Dónde lo aplicamos? Y puede ser aplicado en la crítica literaria, puede ser aplicado en la política, si uno ve los efectos y los movimientos, una cultura, Homi Bhabha, dice, el inconsciente de Lacan, la cultura se ha tornado inconsciente. Y los efectos culturales que hoy... yo veo, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo veo a los analistas no solo interesados en política porque se interesan en política y son más politizados que antes, sino porque ven muchos efectos reconocibles como dentro de la discursividad inconsciente, dentro de, bueno, cómo lo aplicamos, cómo eso se interviene, bueno, es otro tema. Lo que me parece que Lacan hace, que esto también está perdido, y que igual está perdido y que Lacan no consigue hacerlo bien, del todo bien, es una vez que reformula ese descubrimiento que se desvió, que se perdió, que es el inconsciente, lo intenta rearticular a la clínica. Y entonces dice, bueno, ¿cómo sufre un neurótico? ¿Cómo le aplico la hipótesis de este inconsciente al sufrimiento de la histérica? Y reformula la descripción. En Freud, la descripción del neurótico era, sufre por peligros infantiles, sufre como un niño y es una enfermedad que se desarrolla hasta los 6 años de vida y que después continúa. En todo caso, una neurosis adulta siempre es una neurosis de pleno derecho infantil. Es decir, el límite freudiano de su modelo es que no hay neurosis adulta. Es decir, todo lo que nos pasa en la vida adulta no puede producirnos sufrimiento. Bueno, me parece que Lacan intenta reformular eso para, por ejemplo, articularlo a la clínica. Ahora hay que ver si lo rearticula bien. Me parece que en eso los psicoanalistas tenemos una deuda grande, porque lo damos por hecho que soluciona problemas. Pero habría que testarlo. Me parece que esa es la revolución. Revolución negada, incompleta. Genial, Martín. Entonces, digamos, con esto que comentas, digamos, con Lacan, le da ese lugar a esa otredad, ¿no? O con su lectura conceptual, con los conceptos o con el modelo teórico que nos plantea, le da un lugar a la otredad, ¿no? La cultura, la sociedad, retornando, como dices, ¿no? A estos textos, que ahorita los pensaba, estos textos lingüistéricos, ¿no?
de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, la psicopatología. Da un lugar ahí y es donde entonces podemos decir hay malestares adultos, ¿no? Adultos por nombrar etapas, No ¿no? te, ¿Hola? ¿Se cortó? sí, no te entendí. ¿Hay malestar? Sí, decía que entonces bajo ese sentido hay malestares, como lo mencionas, ¿no? Hay malestares adultos o neurosis adulta, por nombrar etapa, ¿no? Una etapa del desarrollo, pero justo porque se da ese lugar a la otredad. Pasamos del individuo en sí mismo al otro, ¿no? A la otredad, donde digamos podemos hacer un diagnóstico más amplio del sufrimiento, ¿sí? No solo quedándonos en esa neurosis infantil o trauma sexual infantil, ¿no? Incluso. Uno podría decir así. ¿No sirve el modelo freudiano de traumas sexuales infantiles? No hay. Uno podría incluso decir que está errado, pero que funciona para determinadas órdenes de realidad. ¿O por qué está errado? Porque tiene una aprehensión parcial de lo que es la infancia, de lo que es la infancia en relación al inconsciente. Pero que incluso así en algunos ámbitos, en algunos fenómenos, funciona. Yo le pego mal al clavo con el martillo, pero bueno, mismo que le pegue mal, a veces entra. Bueno, y no, está mal, me dice, no, me le pegaste mal. En fútbol es más fácil, le pegué mal el penal. Y entró, fue gol. Y bueno, sí, pero a veces le pega mal. Hay un jugador que le pegó con las dos piernas y hizo el gol. Bueno, pero está mal. Pero bueno, es gol. Con lo cual, eh, yo te diría que ahí lo que permite ver, si uno lo separa, son los problemas que cada teoría tiene, cómo los resuelve y después cómo los intenta aplicar, qué tipo de eficacia tiene. Yo no diría solo que se amplía, porque, por ejemplo, la neurosis, Lacan dice así, si nosotros encarnamos nuestro sujeto en el hombre, es decir, en lo que hace Freud, en el individuo, en el huevo psíquico, necesariamente retorna a la infancia y con eso al ser primitivo, dice Lacan. Uno se pregunta, ¿y por qué el ser primitivo, Lacan? Puede retornar a la infancia, ¿por qué el ser primitivo? Porque efectivamente la separación que Freud hace de adulto y niño está totalmente dentro de la concepción eurocéntrica del siglo XIX, que es la separación entre primitivos y adultos racionales o de europeos racionales. Esto lo indaga muy bien Dussel, Enrique Dussel. Pero Lacan lo dice, porque ahí se produce. Antes de eso, dice Lacan, en la época de Pascal, no había ningún problema, no había comercio entre la vida del infante y del adulto. No se buscaba la marca infantil del pensamiento adulto, ni se intentaba separar, ni se decía que las exigencias infantiles, las marcas infantiles, condicionaban al adulto. Esto que pero ¿esto qué tiene que ver? Es solo. No, bueno, pero ahí hay toda una teoría de la determinación. Y que en Freud encuentra un problema porque no encuentra la última referencia traumática, la vivencia infantil, ver a los padres teniendo relaciones sexuales, el traumatismo del nacimiento, la filogenia, es decir, Freud suponía para ese modelo una predisposición. Y le hacía agua, ¿no? En El hombre de los lobos se ve muy claro. Entonces eso tiene efectos clínicos, tiene, los tenemos que medir. Pero además lo que dice Lacan está errado, y cuando Lacan propone las neurosis traumáticas, me parece que esto es interesante, lo que dice no es solo que amplía por la otredad, no solo que amplía por el nivel de la cultura social, sino que la propia lógica significante que propone Lacan dice, bueno, tengo que pensar una manera de real y de sujeto diferente. Porque las neurosis traumáticas no me llevan a una neurosis infantil. Entonces, ¿qué se repite? Y con ese modelo de qué se repite, crea conceptualmente la repetición Tijé y automatón
del seminario 11 para poder explicar las neurosis traumáticas. Y además, dice él, explico los problemas que Freud tenía cuando los sujetos dejaban de recordar las neurosis infantiles y comenzaban a repetir en acto. Dice, esto ya es un fenómeno, fenomenológicamente está mal planteado. Dice Lacan. La repetición se presentó fenoménicamente en la transferencia y de una manera parcial. Entonces ya te modifica los dos esquemas teóricos. Lo amplía y te resignifica el otro. Y entonces vos dirías hoy en día, Zaira, Alan, repiten en transferencia como niños el amor a los padres. Saldría la gente de los derechos del niño, del estatuto de la infancia, a decir, ustedes están colocando a los niños como primates, como infantilizados. ¿Qué les pasa? Entonces ya también se modifica la fenómeno. Se puede decir. No digo que no se pueda describir el mundo así. El problema es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces cuando uno dice, por ejemplo, esta idea es una idea eurocéntrica en Freud, no sé si ustedes celebran el trabajo de Tótem y Tabú de Freud. ¿Ustedes celebran el subtítulo? ¿Ustedes se acuerdan del subtítulo? No se acuerda nadie del subtítulo. El subtítulo de... ¿no? Sí. No, creo no. A ver, ¿cómo No, subtítulo? es que no se lo acuerda nadie. Ya, Está ya, totalmente ajá. reprimido de nosotros. No es un problema nuestro, es un problema de la comunidad. Eh, los parecidos, no me acuerdo exactamente, las semejanzas entre la vida anímica de los primitivos y los neuróticos. Los niños, los adultos, sufrimos como niños primitivos. Él dice, mi preferencia etiológica por la infancia se debe, lo dice así, en el libro te da la frase textual, se debe, o sea, la preferencia de Freud, etiológica, ¿por qué va a buscar la etiología, la causa ahí? Se debe a que los niños, a que la neurosis es una perturbación del yo inmaduro y que el primate, el niño primitivo sexualizado, tiene que poder responder a las exigencias de la evolución cultural. ¿Cuál serían las exigencias de la evolución cultural si no está diciendo de Occidente? Del hombre blanco heterosexual racionalizado, que no puede sufrir por esas estupideces que sufrían las niñas. A no ser por un exceso de pensamiento racional de los obsesivos. Es decir, bueno, ahí está. Es una preferencia etiológica marcada por eurocentrismo. ¿Es para matarlo a Freud? No. Es decir, bueno, funciona. ¿Cómo la pensamos hoy? Bueno, Lacan dice, en ese ello totalmente pulsional, donde el yo adulto debe venir, que después Freud se encontraba con problemas porque tenía nuevos síntomas en la vida adulta. Dice, bueno, desbalances hormonales, decía Freud. No sabía cómo explicarlo, porque si ya habíamos curado la neurosis infantil, y él no podía decir que había neurosis en la vida adulta. Lacan, ¿cómo lo formula? Sa habla, sa piensa. Eso habla, eso piensa. Y el sujeto excluido de eso debe advenir. Ahí yo propongo el concepto del trabajo de Agamben sobre infantia, donde Agamben trabaja sobre la infancia y el lenguaje. Lacan lo dice con otras palabras, lo dice así, está en Ciencia y la Verdad. No es que nosotros no esté mal que hablemos sobre la infancia, los efectos de la infancia en la vida. Es que eso no es hay que darle un mejor lugar en la teoría analítica. Y que eso no es el descubrimiento analítico. Otra vez se confunde el descubrimiento con la clínica. Lo que dice esa idea de la infancia determinando la vida adulta oculta lo que realmente
pasa en la infancia, dice Lacan. Es la relación del hombre con el lenguaje, del sujeto con el símbolo. Dice, y si lo ponemos en la infancia, esto a la infancia no nos permite ver esto que es radical. Es decir, Freud lo vio, pero de una manera parcial. Lo que tenemos que hacer es avanzar, y esa relación entonces hay que pensarla, eso habla el sujeto excluido. Y entonces para terminar, uno diría, perfecto, si esto es así, nosotros podemos incluir en los problemas del síntoma la indeterminación, no siempre la determinación, que es del pasado al presente o al futuro. Podemos incluir la indeterminación, lo que Lacan trabajó con contingencia. Pero digo, se dice todo esto, en general nosotros trabajamos contingencia y demás, pero no vemos cuál es el problema clínico, la contingencia del hecho traumático. ¿Qué pasó? ¿Por qué sufre si no tiene este modelo eh, infantil? Bueno, porque hay que reorganizar el descubrimiento, ya no es en la infancia, hay que encarnarlo. A veces sí, y lo que nos permitiría hacer, ahí también es político, Alan, que es, nunca lo pensamos, es decir, todo lo que nos pasa es de la vida infantil. En otras, entonces, puede ser que el efecto del símbolo en el ser humano sea privilegiado en la etapa de la infancia, como por ejemplo dicen algunos neurocognitivos, que se arma ahí en los primeros años. Pero después te dicen hay plasticidad. Bueno, ahí en otro terreno teórico y en otro referente. Pero nosotros podríamos decir, en todas las culturas, sociedades y momentos históricos, en la vida infantil es donde se ve la relación entre el sujeto y el otro, el hombre y el lenguaje. Puede ser que alguna cultura, después de determinada época, esté cerrado, digamos así, los efectos. O no sé yo, pero puede haber otras culturas que la cantidad de ritos estudiados por la antropología no eran siempre en la infancia, y se producía un efecto simbólico enorme, que no eran... en estas sociedades que vivimos, con tantos nuevos discursos, luchas de narrativas, diferenciaciones constantes, digamos, para tomarlo a Gramsci, ¿sí? La superestructura, cómo la sociedad civil se va diferenciando. Esos discursos no tienen un efecto. Nosotros, solo es retroactivo a la infancia, es decir, no pueden ser neurotizantes. Hay que redefinir, Zaira, que entendemos por neurosis. Bien, genial, Martín. A ver, si quieres, me parece muy prudente esto que vas puntuando, que sacaste punta ahora, me parece, esos elementos son elementos teóricos bien importantes, ¿no? Para tenerlos siempre ahí en juego, en tensión. Porque esa tensión que Zaira dibujó ahora con clínica, cuando decía, bueno, no se trata, a ver, también hay Freud y hay Lacan, pero ¿qué es el psicoanálisis como clínica? Me parece que esa tensión ahí también se amoldó muy bien con lo que tú decías ahora. Solo para cerrar ahí, igual planteándoles el cierre, ya por ahí tú tocaste lo inconmensurable, me hiciste recordar si no me equivoco, me parece que está en el RCI, esta idea de que el A es lo inconmensurable, por ahí también hay un pliegue ahí donde habla que el objeto A es inconmensurable. Y tú hablabas hace un rato del paradigma y lo inconmensurable. Y ahí tal cual me parece que hay esto que tú también nombras en tu texto, en uno de tus textos, ¿no? El porvenir. Tú también lo dijiste ahora cuando ibas desplegando esto. Parece que ahora los estudiosos del psicoanálisis, ¿no? Nuestra praxis, nuestra clínica, nuestra manera de hacer, tiene que estar cotejada sí o sí a eso, ¿no? Como tú lo decías también, no regresar siempre a los textos ya digamos
puestos ahí, ¿no? Los textos de Freud, los mismos textos de Lacan. Por ahí también nosotros tenemos mucha deuda en ese sentido, ¿no? De lo que se tiene que hacer ahora, digamos, ya con esa apertura epistémica que se planteó, con esa, sí, pues con esa revolución. Yo coincidiría contigo en esta idea revolucionaria y que, bueno, tiene que haber un espíritu revolucionario, ¿no? Subvertivo del psicoanálisis. Y que hay ciertas hegemonías psicologizantes, porque sí voy a decir psicológicas, que, digamos, pretenderían que eso no tuviera un lugar, ¿no? Y aquí ya entramos en otro problema, que sería otro tema, también en la que la psicología, pues, está amalgamada con otras formas de hablar, de sufrir, y que serían una antítesis, ¿no? Digamos, de una subversión psicoanalítica, ¿no? ¿Cómo diría el autor? ¿Cómo diría ahí Martín esta idea del porvenir? ¿Cómo digamos, la podríamos montar de nuevo? Ahí tengo que decir que, bueno, estoy hablando obviamente yo, pero el libro de Lacan, la Revolución Legada, son varios autores, Bueno, organiza conmigo Flavia, Karimi, Flavia Dutra, Karimi Colares, dos brasileras. Aquí hay una serie de autores que trabajan esto. Cómo yo particularmente entiendo este porvenir sería un poco, digamos que una vez diferenciados, si esto tiene algún sentido, diferenciando las teorías, podrá haber una serie de autores, una serie de practicantes que, por ejemplo, trabajen con la teoría freudiana. Y ya no en este lenguaje neutro, es decir, que no pierdan parte significativa de la neurosis freudiana, de la teoría freudiana, para responder problemas, y que tienen que formularlos. Entonces, por ejemplo, podría ser, ¿qué lugar? Eso es un problema teórico que después tendrá que tener el correlato clínico. ¿Qué lugar tienen los cambios sociales, culturales en el sufrimiento neurótico y a partir de la teoría de Freud? Y Freud tendrá que explicar por qué entiende la cultura, por ejemplo, solo como restrictiva de lo pulsional. Y ahí vos tenés un problema, porque o sea, Foucault te diría, pero ahí el poder también es resistencia. Y bueno, ¿y cómo resuelvo esto y hasta dónde esto me sirve para explicar tal cosa y donde después ya no lo puedo explicar? O sea, yo puedo trabajar en determinadas sociedades, por ejemplo, en algún interior muy atrasado, donde la lógica política sea uno de los coroneles, de los grandes, de los terratenientes, y la figura sea muy... Y por ahí esto me sirve muy bien para entender la cultura como restrictiva y demás. Y ahí por ahí tendríamos que otra corriente psicoanalítica decir, por ahí explica eso mejor. Es decir, bueno, la histeria de ahí o las formas histéricas de sufrimiento en realidad tienen otra posición de objeto y se puede pensar mejor eso. Bueno, o puede explicarse en una metrópolis, para ponerle territorios así más fácil de identificar. Esto no se da, hay una exigencia, como dirían los poslacanianos, al goce, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿y qué pasa? Y las personas son muy libres para elegir, tienen todo a la mano, hacen de todo, y mismo así tienen problemas con el deseo porque hay una demanda que se formula diferente, que no es prohibitiva, que después no se sabe muy bien si lo que estás haciendo es porque lo deseas o estás trabajando 24 horas porque te explorás a vos mismo, como Byung-Chul Han dice. Y ahí se arma unos terrible y te da un burnout, y entonces decís, no, basta, no puedo con esto. Y entonces, ¿qué teoría del deseo y de la demanda tenés y cómo lo relacionás con la cultura y la sociedad? Bueno, ahí tenés un problema en ese formulado, lo intentás responder teóricamente con tus elementos, y ahí sí podrías actualizar con otros elementos teóricos innovadores. Pero a partir de que vos diferencies las teorías y le plantees los problemas que esa teoría tiene. Es decir, la teoría de Lacan para mí supera conceptualmente, hay que probarlo clínicamente, pero conceptualmente supera el problema de las neurosis traumáticas, que el de Freud no lo podía superar, hizo teorías ad hoc súper fallidas.
lo supera. Ahora, bueno, ¿y cuál es el problema de esta teoría que Lacan tiene, aunque superó esto? ¿Qué problema teórico tiene? El significante, ¿hasta dónde nos alcanza y hasta dónde no? El objeto A. Pero eso sería, si vos confundís significante con representación, objeto A con el objeto anal o oral, y bueno, se te arma más complicado, y entonces lo que diría, tendríamos que trabajar mejor en la formulación de problemas, tanto de nuestro territorio como de nuestras propias teorías. Y ahí sí encararíamos que no sea esto un nuevo retorno a Lacan, a una otra lectura de Lacan. Ese es un otro paso que no sé quién está en condiciones de hacer o quiénes estamos, pero bueno. Genial. Podríamos decir entonces que la propuesta, digamos, de lectura de la clínica psicoanalítica, de su epistemología, la pienso a lo mejor más que como revolución o retorno, que cuando yo escucho esas palabras me hacen dibujar como un círculo, revolución, un círculo que se cierra, la podríamos pensar entonces como una especie de onda, pero en espiral, ¿no? Como ahorita tú citaste algunos textos, más allá del principio de placer, la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana, que uno puede decir, bueno, es un retorno. Entonces yo diría más bien, más que retorno, es una vuelta, pero es una vuelta en espiral, ¿sí? Una espiral que no se cierra, que si bien nos puede llevar como a la infinitud, claro, pero es una vuelta que marca entonces en un punto que tú, Martín, y supongo que los autores que escriben en la Revolución Negada, marcan un punto ahí, un movimiento ahí, y en ese puntito, en esa marca, es el movimiento revolucionario, ¿no? Pero la vuelta sigue en espiral. A mí me parece que no tanto incluso hasta como retorno, sino en espiral. Volvemos a ciertos conceptos freudianos y vamos a ver cómo funcionan ahora y si funcionan. Y si no funcionan, pues también decirlo, ¿no? Y seguimos dando la vuelta. Y a la que sigue, ¿cómo volvemos a marcar ahí ese movimiento o esa marca revolucionaria ahí, ¿no? Y vamos a ver qué otro movimiento genera, ¿no? Y que supongo, bueno, más bien por ahí va, ¿no? Como el espíritu científico, ¿no? Investigador, como una vuelta en espiral que deja como esa abertura. No sé, me hicieron pensar eso mientras los escuchaba a ambos. Eh, sí, Zaira, vos lo decís muy bien y ponés el dedo en la llaga, porque esa era una discusión que teníamos por el término revolución. Sería más simple decir subversión y lo resolveríamos. Pero la idea de mantener la revolución con todos estos problemas que se pueden dar, que hay que abrir, que es una espiral, que no hay que explicarlo porque si no puede ser un retorno, es porque lo que quisimos hacer es marcar el término dentro de otra corriente, dentro de otro campo. Es revolución entendido como lo entiende la epistemología, no como lo entendemos nosotros. Y como lo entiende la epistemología, no hay ningún retorno. Inclusive ni en espiral, te diría. Se produce una inconmensurabilidad. Y lo que quisimos hacer es llevar el psicoanálisis a poder tener otros intertextos, porque si no siempre hablamos con las mismas referencias. ¿Y cómo hacerlo? Ese punto que vos marcás, ahí hay que determinarlo. Yo lo diría así, que a partir de marcando la revolución, la subversión de Lacan, hay que admitir que vamos a teorizar todo y a ver los problemas que tenemos en la clínica a partir de un supuesto primero, que es que los efectos del lenguaje producen sufrimiento en los seres humanos. Después, entonces, ¿qué tipo de lenguaje? Podríamos decir, los efectos del habla y del lenguaje tienen un sufrimiento en el ser humano. Hay que demostrarlo, hay que ver que en cada lugar, en cada cultura, cómo se da, revisarlo. Pero diría, se parte de ahí. Entonces ya no partimos de la pulsión orgánico, de lo primitivo o de las fases sexuales. Bueno, lo puedes estudiar la otra corriente, eso, y decirlo, y nos encontraremos todos en un congreso a discutir sobre eso.
pero nosotros diríamos no, ahí no es que se le golpeó la cabeza con... No, no es ese momento donde la sexualidad, es que eso quedó significado en un universo de discurso pecaminoso, donde la sexualidad era terrible, o donde la sexualidad era maravillosa. Bueno, tendríamos que... Así es. Genial, genial, Martín. Bien, ¿cómo llegamos a ti, Martín Mesa? ¿Dónde podemos conseguir tus textos? A ver, más o menos para la gente que va a estar acá. Bueno, los muestro de acá en la Revolución de Gades y los preconceptos freudianos. Bueno, los libros los pueden adquirir por la propia editora, que es CRB, o por Amazon, están disponibles. Y después, bueno, entrar en contacto con nosotros por el mail, por ahí se consigue, Martín Mesa, en Instagram, las redes sociales, no me los acuerdo, pero se consiguen. Es Martín Mesa y alguna cosa, creo que tiene algún número, no, nunca me... bueno, pueden entrar en contacto por las redes sociales de Apolo Salvador. Te agradecemos mucho, Martín. Muchas gracias por este espacio muy rico, muy fructífero. Creo que abre varias directrices de todo lo que se habló. ¿Por qué? Porque están puesto en juego estas diferencias, ¿no? Freud, Lacan, la oposición, y pues bueno, abre bastante, deja dudas, deja inquietudes, todo esto que compartes. Y pues bueno, te agradecemos el haber compartido un bucle con nosotros. Estaremos pendientes de tus textos, de que lleguen aquí a México también, y si algún día, me parece que llegan a estar traducidos en castellano, pues bueno, también estaremos pendientes, y si no, pues le entramos en portugués, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín, por acompañarnos en este bucle. Bueno, muchas gracias. Soy público de ustedes, así que un placer estar aquí participando, dialogando más de cerca con ustedes. Así que muchas gracias por el espacio, por la invitación y la calidez del diálogo.